Yo de repente escuché yo traía los audífonos, también Higurashi, y se escucha como en el micrófono. Que en donde están ustedes rentando y donde está quedándose la niña, un chico se cagó por la desesperación de la droga. O sea, desde que vivía aquí mi mamá se aparece esa señora. Una vecina de ahí se quitó la vida en un cuarto de servicio. Colocamos las cámaras. ¡Wow! Se mueven solos. Empiezo a tratar de buscar qué es lo que lo está moviendo. Y se ve una emanación rara que yo le llamo la emanación ectoplasmática de un rostro. Bienvenidos una vez más a Historias Embrujadas, donde vas a aprender algo. Pero de verdad, en serio te lo digo, pon mucha atención. El invitado de hoy es un investigador, un gran amigo, pero sobre todo un host del podcast El Grimorio de Rix. Bienvenido, amigo. Hermano, muchas gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí. Por primera vez en Historias Embrujadas, pero ¿cierto? ya habíamos platicado fuera de cámara, frente ¿Cierto? a cámara. Mi audiencia te quiere muchísimo. No, hombre, amigo, muchas gracias. Y gracias por la invitación, amigo. Gracias también al equipo que está acá atrás. Bienvenido, mi queridísimo. Muchos lo conocen, pero a ver, en sí, ¿en dónde te especializas más, mi queridísimo Rix? No me considero investigador. De hecho, yo muchas veces he tratado como de decir en mi canal que no soy investigador. Yo empecé esto porque me gustan los temas paranormales. Conforme han pasado, ya voy a cumplir 5 años haciendo esto. Wow. Entonces, digo, no se compara con tu carrera, pero pues ahí van los 5 años. Amigo, ya cuando estás abordando temas y le estás buscando para dárselos a tu audiencia, es investigación. Muchas gracias, amigo. Para mí investigación es algo como lo que haces tú, por ejemplo. O sea, ir a campo y demás. Y yo nunca he ido a campo. De hecho, lo que te iba a decir, yo podría decir que yo era escéptico. O sea, me gustaba muchísimo desde niño estos temas, leyendas, leer, películas, que me contaran historias y demás. Fui en alguna ocasión con unos primos a buscar a La Llorona. No escuchamos nada. Pero te podría decir que incluso yo era escéptico cuando empecé en 2020. Empezaron esta pandemia. Y conforme han pasado los años, de hecho, al día después de que grabé contigo hace un año, me pasó la primera y hasta ahora la única que me ha pasado, que digo, ok. Entonces como que poco a poco voy creyendo, voy abriendo más la mente y demás. Y yo quiero pensar, o me gusta pensar, que lo que yo hago es más por entretenimiento, por por hacer un poco más amena, por dar a conocer. Creo que si nos vamos a un punto más altruista, me gustaría pensar que yo soy el canal para que otras personas que han vivido cosas impresionantes lo puedan compartir con la gente, porque muchas veces ni siquiera buscan el reconocimiento. Sí, claro, nada más es contártelo, exacto, ¿no? el desfogarse o el desahogarse, ¿no? Sí. Oye, amigo, y tú dijiste, una sola vez me pasó. ¿Qué te pasó? Pero cuéntame con lujo de detalle. Ahí te va, mira. De hecho, incluso hay evidencia por quien lo quiera buscar. Ya ves que hace un año grabamos ahí en tus oficinas. Al día siguiente yo me moví. Ahorita apenas voy a tener, ya tengo mi propio estudio, pero todavía no lo puedo estrenar. Pero en ese entonces no tenía estudio para grabar con alguien. Entonces yo rentaba Airbnbs. Aunque yo vivo aquí en Ciudad de México, rentaba Airbnbs. Renté uno ahí, de hecho muy cerquita de donde yo estudié la prepa. Ahí por Reforma más o menos. Muy cerquita de lo que era La Palma, que ahora es el Ahuehuete. Junto a una iglesia, curiosamente, el edificio. Llego, me instalo. De hecho, el primer día que me instalé ya tenía grabación con Kevin y con Emanuel de Mundo Creepy. Yo te juro que yo estaba bien. O sea, pues tú me viste. No estaba enfermo, ni estábamos platicando, cotorreando, nos desvelamos porque grabamos tarde. Yo me sentía muy bien. Llego al departamento. Para empezar, ese rumbo es muy bonito, muy tranquilo. El edificio estaba horrible. Pero no solamente físicamente, sino que había un aura de que todos los invitados que fueron, todos, e incluso un par de amigos que llegaron a ir, o sea, a cotorrear nada más, todos me dijeron, sin que yo les dijera nada, me decían, güey, hay una vibra rara aquí. Sobre todo, te voy a decir así, específicamente los que son más sensibles a esto, Mar, nuestra comadre, Stan, de Tristán Terror, y Mariana Maus. Ellas fueron los que más me dijeron así como... Los demás me decían como, oye, está raro el edificio, ¿no? Pero ellos tres en específico me dijeron, oye, güey,
como que está raro aquí, ¿no? Como que mejor ya vete, ¿no? Sí, casi. Ok. Y con Emanuel y Kevin, los dos vinieron. Ya ves que ellos no viven aquí. Vinieron. Curiosamente, yo en cuanto entré a instalar todo, me empecé a sentir mal. Ok. Como de gripa. Yo así de... Ya hacía calor, o ya era febrero, ya iba para marzo. Yo así como, bueno, está raro, pero bueno, a lo mejor hay polvo, no sé. Me manda mensaje Kevin de que ya estaba abajo. Bajo a abrirle y nada más está él. Y me dice, es que Manuel, veníamos bien, pero en el camino se empezó a sentir mal y se siente muy mal. Te dice que lo disculpes, está aquí en el hotel a la vuelta, pero está muy mal, te dice que lo disculpes. Y yo, no pasa nada, ¿no? Coincidencia. Empezamos a grabar, haz de cuenta que era un departamento un poquito más grande que este. O sea, sí era un departamento grande. Muy alto, muy alto. Y yo había planeado rentar en específico ese Airbnb porque tenía comedor. Ya ves que ahora se estila como aquí, que por los espacios como que te junta todo. Sí. No, ese era un departamento a la antigua y estaba bien definido el comedor, la cocina, la sala, los cuartos. Y la mesa del comedor era muy grande. Dije, está perfecto para grabar. Con Kevin fue con el único con el que grabé en el comedor porque se empezaba a escuchar un eco. De hecho, se oyó un pitido. Así que yo, los dos, él ahí ayudándome. Así como, es que no tiene sentido que sea un pitido horrible que nos tuvimos que quitar los audífonos. O se oía como una voz, como un eco. Se oía muy feo. Y contigo, o sea, porque yo en mi escepticismo dije... Pues a lo mejor como el equipo es nuevo, pues lo estoy regando yo. Pero contigo, que grabé unas horas antes, perfecto, ya ves que no pasó nada, no hubo ningún inconveniente. De hecho, tu audio se oye súper bien y demás. Pero dije, bueno, ahí quedó. Conforme fue avanzando esa primera entrevista con Kevin, yo me empecé a sentir mal, tal grado que ya al final yo estaba tan mormado que yo no podía ni hablar ni respirar. Entonces, pues cerramos la entrevista un poquito hasta Kevin. Yo creo que no me dijo nada, pero se quedó con cara como de... Duró muy poco, ¿no? O sea, duró una hora. Cuando yo me aviento 2 horas. Sí. Pero ya no podía. O sea, yo ya no podía ni hablar ni respirar. Terminamos, nos despedimos. Y esa noche yo comprendí lo que dicen todos los que te cuentan historias de este tipo de se sentía una vibra pesada. Yo nunca entendí porque yo nunca había vivido eso. Hasta esa noche se fue temprano, eran como las 6, 7. Se va, te juro, por primera vez en mi vida yo sentí lo que es eso de la vibra pesada. Sentía yo como una tristeza sin motivo aparente. O sea, yo así de la nada, ¿no? Ajá, te lo juro que de la nada. Y yo estaba, o sea, como que no estaba pasando como que nada en mi vida en ese momento, en ese día. Todo normal. Y yo así como me sentía muy mal. O sea, de que literal de quería como marcarle a mi mamá como de, oye, me siento como solo, no sé. Algo muy raro. Me fui a dormir. Y conforme pasaron los días fueron llegando otros invitados. Vino un cuate que se llama Higurashi TV, que le mando un saludo, que ya está creciendo mucho. Felicidades. Él venía con un amigo suyo. Con él fue con quien dije... Porque con Kevin yo me quedé... Fue coincidencia, la verdad. No se conjugaron las cosas. Pero ese segundo día yo estaba ya más tranquilo, bla, bla, bla. Ya no tenía nada de enfermedad, o sea, ya no tenía gripa. Bueno, te digo que pareció como una gripa que me dio de un momento a otro. Ya no tenía nada al día siguiente. Dije, bueno, llegan estos cuates... Nos sentamos a grabar y nos tardamos mucho con lo del audio. Yo no quedaba. De hecho, tuvimos que mover el set a la sala. Y estando con eso, yo de repente escuché yo traía los audífonos, también Higurashi, y se escucha como en el micrófono. Yo, la neta, o sea, saber chistoso, yo pensé que Higurashi había eructado y que estaba en el micrófono. O sea, lo volteé a ver, así como para reírnos, pero él estaba tranquilo, estaba así, no estaba hablando ni nada. Entonces dije, bueno, a lo mejor se aclaró la garganta o algo, ¿no? Siguió, empezamos a grabar, por fin pude arreglar el rollo empezamos a grabar y conforme fuimos como agarrando confianza en la plática, me dice... Oye, hace rato que estabas arreglando el audio, escuché una voz. Él me dijo, yo no había dicho nada. Me dijo, escuché una voz en los audífonos. Y le dije, yo también pensé que había sido tú. Me dijo, yo pensé que eras tú. Y nos quedamos así como en la grabación. O sea, está grabado en el capítulo. Terminamos. Bueno, de hecho, hicimos un pequeño corte porque yo fui al baño. Y le llega una llamada al amigo que venía con él. Que le acaba de dar, creo que un infarto a un familiar suyo. En ese momento. Entonces fue como que... Otra cosa rara, ¿no? Claro. Nos sentamos y digo, oye, no te preocupes, ya casi terminamos, ya para que te vayas, ¿no? O sea, para que vayas a arreglar, porque ellos no viven en Ciudad de México, entonces se tenían que mover. Le digo, ahorita ya vamos a acabar, no te preocupes. No te apures, no pasa nada. Terminamos de grabar
Y me dice el amigo que estaba sentado, haz de cuenta, pues ahí donde está la mesa, o sea, a esa distancia más o menos. Me dice, oye, ¿tienes de esos glades como que disparan solito? Y le digo, no, ¿por qué? Y me dice, es que cuando estaban platicando, creo que de lo de la voz esa que escuchamos, me llegó así como si me hubieran echado un perfumazo en la cara. Y le digo, no, pues de hecho, o sea, ustedes son los segundos que vienen y pues hemos venido puros hombres, o sea, no ha venido una sola mujer hasta ahorita, hemos sido puros hombres. Y me dice, no, pues es que te juro que me llegó como un olor como de viejita, de repente. Y yo, no, mira, ya hasta prendí las luces porque tenía como ahorita, ¿no? Así, todo apagado y las puras luces de la grabación. Prendo las luces del departamento y digo, mira, ve, no tengo conectado nada más que las luces. Me dice, es que te juro que me llegó un perfumazo, así como si me hubiera echado en la cara. Órale. Y yo así de, bueno, ya, se van. Y ahí fue cuando dije, creo que sí hay algo. Fueron pasando los días y estaba yo... Creo que en orden cronológico el que siguió el viernes fue Stan. Era un viernes en la noche. Llegó como a las 10, 11 de la noche a grabar, ya era tardecito. Llega, grabamos. No pasó nada realmente con él en la grabación, pero terminando, nos estábamos tomando una cerveza y me dice... Empezamos a platicar de esto, de que había como una vibra muy rara en el edificio y todo eso. Y empezó a decir él como de que no, imagínate jugar aquí la Ouija. Y le dije, o el libro rojo. Y me dice, ¿cuál es ese? Ya le explico del libro rojo, que es necesitas un libro de pasta dura, lo abres, haces una pregunta al azar, lo abres y donde caiga tu dedo y si tiene sentido lo que señalaste, es que contactaste a algo y te está respondiendo, ¿no? Okay. Le explico toda la mecánica y su chica que iba con él me dice, oye, ¿no quieren jugar? Y yo, la neta, en mi escepticismo le dije, pues si quieren, la verdad no creo que pase nada. Porque yo tengo un amigo que él practicó brujería y todo esto. Y él me comenta que para que funcione esto, pues tienes que saber abrir el portal. O sea, no es nada más. Sí. Vamos a jugar ahorita, ¿no? Le dije, pues si quieres. Yo la verdad no, o sea, ni me dio miedo ni nada. Le dije, si quieres. Y de hecho aquí, donde estamos, así como estamos tú y yo, haz de cuenta que aquí había un librero del Airbnb, o sea, como de decoración. Y habían libros. Y había uno, te lo juro, que estaba perfecto para jugar al libro rojo. Porque era de tapa dura roja, sin título, no tenía letras, nada en la portada. Era el Quijote. Pero en la portada no decía nada. Ni atrás tampoco. Estaba muy bueno, un libro muy antiguo. Entonces ella lo agarra. Y dije, mira, ese está perfecto. Y empezamos a jugar. Y pregunta Stan, pregunta, ¿va a temblar en estos días? Y la respuesta, te mentiría así palabra por palabra que decía, pero decía algo así como sí, pero con daños menores, una cosa así. Porque aparte ya ves que el Quijote está escrito como en español antiguo. Pero algo así decía. Nos quedamos con eso. Y eso fue un viernes. Ya ves que ese día, creo que el mero 14 de febrero, que creo que cayó en lunes o martes, tembló. Entonces me acuerdo cuando tembló, yo seguía ahí en el Airbnb, le mando un mensaje y le dije, oye, ¿sí tembló? Como te dijeron, sí, ¿no? Entonces fue como, habrá sido coincidencia. Y yo pregunté, jugando ahí con Stan, le dije, oye, yo pregunté, ¿lo que me ha estado arruinando mis audios es porque hay algo aquí? ¿Hay alguien aquí? Y la respuesta de eso me acuerdo un poquito más lo que decía. Decía algo así como, lo que hacemos, lo hacemos por el entretenimiento de los ociosos. Una cosa así decía. Yo lo interpreté como, sí hay algo, pero no somos malos. O sea, yo lo quise interpretar así. Estamos jugando. Ajá, porque realmente había como cosas, pero yo nunca vi nada. O sea, no te puedo decir, había una sombra. No, o sea, realmente era... Pero sí se sentían presencias, pasaron estas cosas. Ahí terminó esa noche. Yo creo que donde hubo como más actividad fue al día siguiente que grabé con Mar. Y así yéndose con las morras malditas. Entonces con Mar venía su mamá. Grabando como tal no pasó nada, pero al terminar de grabar estábamos platicando los tres. Y haz de cuenta que el baño, estábamos parados como en el cruce entre la cocina y la sala. Estaba aquí la mamá de Mar, yo y Mar. Mar fue al baño y cuando regresó estábamos platicando, ya habían pasado como 10 minutos y se abre el baño. Y yo dije... Porque no había pasado. Entonces dije, a lo mejor Mar cerró mal la puerta, ¿no? Claro. Y yo tengo TOC. Entonces yo necesito tener las puertas cerradas. O sea, yo ya no me podía concentrar en la conversación con la puerta abierta. Entonces me moví, cerré la puerta, me aseguré de que hiciera clic el seguro. Porque aparte la puerta era de esas puertas viejas pesadas. Más bien me llegó a tocar que como por inercia, más bien se cerraba sola. Pero ni siquiera hacía clic, como que nada más así, se emparejaba. Exactamente. Pero hacia adentro del baño. En esa ocasión se abrió. O sea, fue al revés. Entonces, pero dije... A lo mejor fue Mar. La puerta. Exacto. Me acerco, cierro. Yo me aseguré que hiciera clic. De hecho, sí había ventana, por si están preguntando. Sí había ventana en el baño, pero nunca se pudo abrir porque era de esas ventanas viejas oxidadas de que ya ni se puede abrir. Entonces yo nunca pude abrir. Es más, así te la pongo. Yo ni me bañé en ese baño porque como era de esos boilers de gas, yo no lo sé prender. Entonces me iba a bañar a mi casa que estaba cerquita. O sea, ese baño no se usó más que para entrar al baño. Nada más. Entonces ni siquiera abrí ventanas ni nada.
Cerré, me regreso, seguimos platicando y otra vez, y ahí yo lo vi, te lo juro que yo vi, que la perilla giró y se abrió. Entonces allá nos quedamos así los tres como... Hasta Mari y su mamá dijeron como... Bueno, yo creo que ya nos vamos, ¿no? Las acompaño. Sí, ahí quedó como que en eso. Okay. Las acompaño abajo. Llegan Maldo y Yanis. Suben. Estamos grabando. Ellas se sentaron en el sillón. Digamos, ellas viendo de frente al baño. Yo tenía el baño acá. En la grabación como tal no pasó nada. Pero ya que estábamos terminando, ya nos estábamos despidiendo. De repente veo... Y como yo traía los audífonos, yo no escuché. Pero vi que las dos le hicieron así. Hacia el pasillo. Y le digo, ¿qué? Me dice que se acaba de abrir el baño. Y yo no se le había contado nada. Me dice que se acaba de abrir el baño. Y yo... ¿no? Y ya les platico. Es que ahorita, antes de que llegaran, pasó esto y esto y esto. Me dice, no, qué raro. Se van. Ya se fueron como a las 9 de la noche. Okay. Y yo me acuerdo que estaba yo sentado en el cuarto porque tenía 2 cuartos. Uno no lo usé. Estaba yo en el otro cuarto sentado en la cama. Estaba platicando con una amiga. Le mando mensaje de voz de, oye, ¿qué crees que pasó? Y cuando le estoy contando, yo estaba viendo de frente el baño. Gira la perilla y se abre. No. Y en la nota de voz que quedó así de... Oye, ahorita mientras te lo grabo, te juro que se acaba de abrir la puerta. Y solo pasó ese día porque al día siguiente no volvió a pasar. Solo fue ese día se estuvo abriendo la puerta. Y lo último que pasó con Mariana Maus, ella fue de las últimas con las que grabé. Y estábamos igual en el mismo sillón donde estaban las morras, estaba ella. Con ella ya grabamos ya muy noche. Y estábamos platicando de esto. Ella estaba con las runas. Entonces de repente se escucha un madrazote, amigo. Un madrazote así fuerte. Dentro del departamento. Okay. Y se queda ahí así. Los dos nos quedamos así. Y me dice, ¿qué fue eso? Y yo, fue como un golpe, ¿verdad? Y me dice, sí. Y ya le empiezo a contar, ¿no? Y mientras yo le estoy contando, ella a las runas le pregunta que si había algo. Y le responden que sí. Wow. Entonces, pues ahí quedó. Como tal, te digo, no vi nada. Ella se fue. Y todavía cuando se fue... Dije, a lo mejor se cayó algo de lo que yo tenía ahí, ¿no? Claro. No había nada en el piso. O sea, sí fue un golpe. Y se oyó fuerte. O sea, se oyó ni siquiera como un puñetazo. Se oyó como si alguien hubiera pateado la pared. Pero así no con un puntapié. Como con coraje. Ajá. Así de que una patada de karateca a la pared. Así se escuchó. Así. Y ahí, esa fue como... O sea, ya fueron demasiadas cosas como para decir... ¿Es una coincidencia? Ya... O sea, fue mucho. Esa fue hasta ahorita mi única experiencia... paranormal, que aparte fue de muchos días, hubo testigos y aparte quedó grabado en mi canal. Y que fue continuo. Además, sí. Oye, sí. ¿Y en dónde? Bueno, yo sé que igual no vas a revelar, pero me vas a pasar el dato, ¿no? Para claro que sí. a investigar. ¿Y cuánto te costó el Airbnb para Súper barato. También yo creo que por eso. ¿Cuánto? Ay, la verdad no me acuerdo, pero pon tú que me quedé semana y media y me costó 5,000 pesos. A lo mejor hasta menos. Yo creo que entonces saben qué onda, ¿no? No sé si... Es que te digo que está... O sea, porque te digo que yo estudié por ahí. Yo estudié a la vuelta toda mi vida. Okay. Y yo pasé por esa calle... ¿Cuánto te gusta? 15 años de mi vida. Y es un edificio que... Al lado hay como un taller mecánico cerrado que ni siquiera abre. Yo pensé que ese edificio era a continuación de tan feo. O sea, la puerta, ya ves que en Airbnb no te muestran las fotos del departamento. Pero no de fuera. Entonces cuando yo llegué, vi la puerta y dije, oh, era así una puerta de metal roja horrible. De esas de que de una patada la tumbas, de lámina. Y el edificio, un edificio viejo. Que olía como a cigarro todo el tiempo. Ventanas rotas. Feo el edificio. O sea, feo de que estaba descuidado. Viejo, pero viejo mal cuidado. Porque hay cosas viejas, edificios viejos bonitos. No, estaba horrible. Y el departamento, fíjate que hasta eso el departamento estaba bonito. Lo feo era el edificio. El departamento estaba bonito. Pero sí, todos los que llevé, todos... fue un amigo ahí que... como era mi primer San Valentín soltero en muchísimos años, le dije, vámonos a tomar, ¿no? Dice, sí, güey. Y se viene conmigo. Y estábamos tomando. Y él también no es nada de paranormal. También es creador de contenido, pero de superhéroes, de cosas geeks. Y me dijo, güey... Sin que yo le contara nada, me dijo, güey, está raro aquí, ¿no? Y pues sí, o sea, todos los que llevé, toda la gente que llegó a entrar, hasta la señora de la limpieza, ya ves que los Airbnb te mandan, también ella así como que rapidísimo limpió, se fue. Hay algo, cabrón. Sí, y eso que era de día. Y en ese tenor, ahorita les voy a dar un poco de contexto de qué es lo que vivió Rix. Porque sí tiene una explicación, amigo, a nivel paranormal. Es decir, las psicoemociones siempre se generan o fluctúan dentro de un lugar donde hay una entidad espiritual. Es decir, probablemente incluso fue un hecho psicosomático. Es decir, de todo lo que se genera en el edificio y principalmente en ese departamento, con esta alusión de, por ejemplo, ¿de dónde salió la figura de la señora grande?
Del perfume. Del perfume. Del perfumazo que dijo mi amigo. Prácticamente ahí fue como... Es como si alguien me hubiera echado perfume, pero un perfume de como de una viejita. persona grande. Exacto. Ajá. Bueno, todo ese tipo de sensaciones o psicoemociones más bien, son atribuidas a entidades que quedan arraigadas en espacio-tiempo y que esas entidades hacen como una especie de vida surrealista, vamos a ponerlo así, de la realidad cotidiana de nuestro terrenal. Es decir, estamos nosotros, ahorita podemos estar aquí en este momento y aquí se puede estar gestando una vida aleatoria o random de la vida que estamos viviendo nosotros. Es decir, unos espíritus, fantasmas o entidades pueden estar haciendo su vida cotidiana. Como, ¿no? Como la de los otros, me entiendo. Algo parecido. Ok. Eso por un lado. Por otro lado, todas las personas que tenían esa sensación, me queda claro que en algún momento la señora a algunos no les caía y otros como que los aguantaba, como que los pasaba. Es verdad. ¿No? Sí. O sea, a mí me queda claro que este asunto del golpe no es gratuito, porque ya había manifestaciones físicas como la apertura de la puerta. Sí. Y no pasaba de apertura de la puerta. Exacto. El foco de atención, me queda claro, mi queridísimo Rick, serás tú, cabrón. A la madre. ¿Vamos a regresar o qué? Yo sí jalo. De hecho, teníamos planeado Tristan y yo en Halloween volver a rentarlo y ahora sí jugar algo en la noche de Halloween. Al final ya no se hizo, pero sí, vamos. Pues ahí yo pongo la ouija. Vamos. Y va. Dijimos, ¿eh? Yo jalo, porque bueno. sí es cierto. O sea, con Mouse fue con la única con la que pegaron. Y además, algo que yo me di cuenta, digo, ahí tú me dirás, tú eres el experto, pero yo, de los primeros días yo me sentía, incluso el segundo día ya de día, yo me sentía triste y sin motivo aparente. A ver, ese es otro punto. Las emociones, es más, hasta el tema del catarro de la nada. Sí. O sea, la constipación de tu nariz. Sí. El otro brother que también se enfermó de tal manera que ya no pudo grabar. Que ni pudo llegar. Ajá. ¿No? Pues son fenómenos que sí suelen suceder en entidades que están como muy arraigadas en el espacio. Y les voy a platicar algo rapidísimo de un acontecimiento que puede explicar estos fenómenos. Esto yo ya lo he platicado en otro canal de YouTube que tenemos, Agentes de Negro. Y el punto principal es que unas amistades muy entrañables mías se cambian de casa, van a un nuevo departamento y una de las chicas que integra esta familia empieza a suscitarse fenómenos extraños de raíz de que se cambia a una nueva habitación. En la nueva habitación, pues evidentemente casa nueva, pues ven los espacios, tratan de ubicar dónde van a colocar sus cosas y demás. Las personas usualmente cuando están en un espacio nuevo, pues te emociona tener un espacio nuevo porque dices, ok, ya tengo aquí más lugar o quiero poner de este lado esto, mi póster acá y demás, ¿no? Claro. Ella me dice que desde el momento que entró a ese departamento y en esa habitación que le tocó porque le tocó, o sea, de todos de la familia se empezaron a repartir y ella le tocó al final esa habitación, dijo, no me sentía bien, o sea, desde que entré me empecé a dar como flojera, dice. Yo venía con toda la pila, es más, pues mis hermanos me ganaron, entro a la habitación y empiezo a sentir una pesadez. Empiezo a sentir esto como que de la nada empiezo a bostezar, Samudio. Mucho tiempo, no le hice caso, pasó el transcurso del día o los días y empezó a soñar cosas extrañas en esa habitación. Dice, había un ropero muy grande, muy antiguo, me queda claro que era parte del departamento. Y pues al final del día dijo, pues bueno, ¿qué lo voy a ocupar? Pero decía ella que lo veía desde su cama, el ropero, y que le costaba mucho trabajo levantarse para ir hacia ese ropero y empezar a acomodar sus cosas. Dice, de hecho mis cosas estaban ahí en cajas y de repente pues ropa afuera y su mamá le decía, oye, ¿qué onda? ¿No vas a acomodar tu cuarto? O sea, ¿no te gusta? ¿Qué es lo que tienes? Estás como muy desanimada. Y ella dice, yo acostada, Antonio, viendo hacia el espejo, pero con una sensación de pesadez, de flojera, entre flojera, sin ganas de nada. Dice. Sí. Esas fueron las primeras ocasiones. Las siguientes ocasiones, y lo más cañón, dice, en una noche empecé a soñar con ese ropero. Y de ese ropero había una especie de, como el hueco de un espejo que ya no estaba, como un espejo de estos cóncavos o redondos, semirredondos, y dice, nada más se veía el marco. Entonces yo en mi sueño lo veía como un espejo.
pero era el mismo ropero. Y del espejo salía una especie de bola con pelos. Yo, como bola con pelos, sí, o sea, como cuando ves como un peluche, Ajá. pero hecho bola, y se salía del espejo y se acercaba hacia mí y yo sentía como me tocaba el peluche. Entonces me agarraba la desesperación, me despertaba sobresaltada. Y las primeras noches fue como, es una pesadilla. Empecé a ver que todo estaba normal, el ropero normal sin espejo, se volvió a dormir. Lo más cañón, Antonio, es cuando empiezo con sensaciones de desesperación y angustia. Es decir, no solamente eran las pesadillas estas, sino también ya las sensaciones de cansancio habían subido de tono en el sentido de angustia, de desesperación, como una especie de ataque de pánico, dice. Como si algo yo necesitara y no sabría qué. Dice, y estas noches que te digo, prácticamente fue en el momento que despertaba y como que buscaba algo y siempre veía hacia el ropero. Y yo le decía, pero bueno, ok, eso no es nada raro. Puede ser que te hayas sentido pues mal, incómoda en el lugar y simple y sencillamente hiciste un efecto de psicosomático del efecto que no te sientes a gusto, no estás cómoda y posiblemente el cerebro te dice, vámonos aquí. Así es. Eso está en el ámbito psicológico que puede ser explicable. Dice, no, lo más cañón, y es cuando dice, ya le dije a mi mamá, es que en una de esas noches sueño con esta bola de pelos, pero ya viene con una continuación. O sea, vamos a cuenta que el sueño se quedó en que me tocaba la bola de pelos y despertaba. En el siguiente sueño, esa bola de pelos estaba en mi rostro y volteaba hacia el ropero, y del ropero se veía un tipo, como una persona, como un muchacho. Dice, y dentro del ropero, no estaba afuera. Y el muchacho tenía cabello largo y dice que nada más se le quedaba viendo cabello largo, ¿no? Total que me dice la desesperación de sentir la necesidad de querer algo y no tenerlo, pero ahora en el sueño. Me sobresalté de sobremanera, Antonio, que grité. Mi mamá llegó, mi papá llegó. ¿Qué onda? ¿Qué tienes? A ver, vámonos de aquí, del cuarto. Salía yo del cuarto a costillas de mis papás. O sea, decía, no podía ni siquiera sostener los pies. Entonces dice, cuando salía del cuarto, Antonio, dice, como si me hubieran inyectado adrenalina. Y era un cambio radical del estado anímico, del estado emocional, lo que tú quieras. Y es cuando ya ellos me preguntan, ya es cuando yo ya sé como más el detalle. Le digo, ok, mira, principalmente y usualmente casi no sabemos nadie, cuando a nosotros nos toca ir a un lugar, nunca preguntamos qué pasó ahí. En el caso de Rix, cuando dije, bueno, yo renté un Airbnb, y en el Airbnb no te van a decir, mira, pues este departamento en algún momento fue de una señora viejecita que murió aquí posiblemente de desesperación, ¿no? Nunca te van a decir eso. Claro. Te van a decir, no, pues está bien padre, bien nice, y te cuesta muy barato, pues porque somos buena onda. Entonces, le digo, tienes que preguntar. Sí. Ninguno de tus familiares investigó o preguntó. No. Pero ahora que me dices, esa fue como en la primera visita de la vez que me externaron todo. Su mamá es psiquiatra. Es algo bien importante. Que por cierto ya trascendió y le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre. La doc. Entonces me acuerdo que la doc me dijo, yo lo que te puedo decir como en el área psiquiátrica, yo a mi hija la analicé y no encontré absolutamente nada. Todo cambiaba cuando salía de su habitación. Cuando entraba a su habitación incluso se desvanecía, Antonio. Y yo entonces era muy fuerte. Claro. Sí, yo hasta la mamá dice, pues mira, yo creo que voy a tener que hacer pues otra valoración por parte de un amigo mío y demás. Honestamente yo sé que no es nada paranormal, así me decía la señora. Sin embargo, mi hija te tiene en buena lid y yo te tengo en buena estima y prefiero preguntarte, tú que eres experto en estas cosas. Y yo le dije, señora, no hay nada más que saber qué pasó ahí. Se fue con esa encomienda la señora, la doctora, y se fue con esa encomienda mi amiga. Entonces yo los dejé de ver como 2 semanas y más o menos como a la tercera me busqué y me dice, no manches, ¿para qué te preguntamos? Yo, ¿por? Te tengo que ver, ¿puedes un café? Sí, listo. Voy, me tomo un café con ellas y me dice la doctora, todo lo que sentía mi hija dentro de esa habitación era por una razón
no sé si quiero llamarle fantasmagórica, Antonio, pero sí era por algo que está arraigado emocionalmente. Le digo, a ver, ¿qué es lo que les dijeron? Dice, pues ya me tienes ahí yo preguntando. El casero no me dijo. Empecé a preguntar en los vecinos, dice la doctora. Yo pregunté al vecino de al lado, luego al de al lado contiguo. Y el primer vecino de al lado me dijo, no, yo no sé, pues pregúntele a su casero, ¿no? Uh-huh. El otro vecino del contiguo dijo, pues yo le platico, pero aquí no. Nos vemos en una cafetería. Okay. Y ahí me tienes, Antonio, bajando. Y me dice, no, pues es que pues, debió haber sido responsabilidad de su casero haberles dicho claro. que en donde están ustedes rentando y donde está quedándose la niña, un chico se quedó por la desesperación de la droga. Y dice, nos quedamos frías, ¿no? Entonces, ¿cómo? A ver, ¿se murió alguien? No, se suicidó. ¿Y por qué? Pues porque estaba dejando la adicción y en uno de esos procesos de la abstinencia sí. no soportó y se colgó. En ese cuarto. En ese cuarto y se colgó en el ropero. Y le dice... esta amiga le dice al vecino, y de pura casualidad no era un chico de cabello largo, ¿cómo lo sabes? Entonces le digo, pues yo como investigador paranormal yo les podría decir, ahí tienen la respuesta, ¿qué tienen que hacer? Claro. Sálganse, porque al final del día eviten ese cuarto, le digo, eviten ese cuarto, si ya no tienen de otra de quedarse ahí, hagan ese cuarto como bodega y agilicen otro cuarto para ocuparlo. ¿Qué onda con los demás espacios? No, todo normal. De hecho, desde que nos enteramos, sacamos su habitación. Su habitación exactamente sirve para hacer como bodega de recovecos. Dice, pero hoy los ruidos son incesantes como un golpeteo en el ropero. Wow. Y le dije, ¿sabes qué? Pues yo les diría, si no están, pues si se acostumbran a vivir con un claro. tapado. Sí. Y me dice la doctora, Antonio, yo soy escéptica, tú lo sabes. Pero vivir pensando en que ese ropero guardó un cuerpo más allá de la muerte, no es vida. No. Y le dije, pues no tienen de otra, sálganse. Sí. Ahora, me queda clarísimo, un poco compilando con la narrativa de Riggs, que efectivamente ese Airbnb no dijo la dirección, no dijo nada, pero vamos a regresar. Sí. Y no vamos a decir la dirección ni nada, pero vamos a regresar. Vamos a hacer algo, sí. Me queda clarísimo que debe tener arraigado algo. Y puede ser posiblemente la energía de una señora adulta. Probablemente. Y ¿sabes qué siento yo? Que en ese caso específico, como dices, quizá murió ahí sola, porque los arrendadores ni siquiera viven aquí. O sea, ya ves que te puedes comunicar por la aplicación, vivían en otro país. O sea, ni siquiera en México, vivían en otro país. Entonces, no sé, ahí a lo mejor yo ya estoy haciendo conjeturas, pero quizá era ahí mamá de alguno de los dos. Sí, puede ser. Y ella murió ahí sola, porque te digo que conforme fueron pasando los días, yo hasta ya me sentía bien, me sentía contento. Te podría decir que hasta disfruté estar ahí. O sea, los primeros 2-3 días fueron los pesados, o sea, energéticamente y anímicamente. Pero después, como si nada. Te podría decir que incluso, es que va a sonar muy raro, pero el departamento, estando yo ahí los primeros días, afuera estaba el solezazo y adentro estaba oscuro y frío. Pero frío de que yo tenía que andar con chamarra. Y ahorita ve cómo estoy sudando. O sea, yo me acaloro muy rápido. Sí. Y ahí yo tendría que andar con chamarra adentro del departamento. Y te juro que conforme fueron pasando los días, ya tranquilo, normal. Ya literalmente entraba la luz. O sea, aunque yo tuviera abiertas las cortinas, no entraba luz. Y ahí ya como que se sentía más iluminado. Yo no dudo, amigo, que es muy probable que haya sido la señora adulta mayor. Que, a ver, estamos especulando, sí. Claro. Pero Riggs igual le ha de haber sido como adoptado, entre comillas, por la señora. Es decir, llega un extraño. A ver, para que se den una idea. Hay entidades espirituales que están tan arraigadas en ese espacio y tiempo que parecieran que son territoriales. Es decir, llega la gente nueva, se mete a su casa y para ellos probablemente en su campo de visión sea una casa normal como ellos la tenían. Claro. Es decir, puede ser un Airbnb vacío, un departamento como tal, pero para la entidad espiritual o para la persona que está arraigada en espacio y tiempo, es muy probable que vea sus muebles, que vea su salita, que vea todo eso. Y ver un extraño que entra, pues esa interacción por eso le molesta. Claro. Y más, yo les puedo asegurar, incluso, a ver,
ahí va la retórica. Imagínense ustedes estar en un lugar donde alguien te está gritando al oído que te vayas. Para mí, en esa analogía siniestra, un poco escalofriante, sería eso. Claro. El ejemplo. 100%. 100% porque sí. Y te juro que sí tenía yo sueños. No te puedo decir que soñé una viejita. Más bien era con gente que yo... O sea, mis ancestros fallecidos, uno en específico. Soñé con él ahí, que me daba como una lección. No vi nada, pero sí se sentía... Bueno, si viste algo, amigo, o sea, abrirse un picaporte de la nada con una puerta pesada. Vaya, pero por ejemplo, o sea, yo tenía una exnovia que ella vivía en una privada muy famosa ahí, muy cerca de Reforma, no, casi sobre Reforma. Ajá. Y ahí en la privada pasaron muchas cosas, incluso siendo novios, yo paso algo ahí, una persona se quitó ahí la vida. Pero por ejemplo, ella sí me decía que ella y su mamá eran muy desveladas, ¿no? De dormirse 3, 4 de la mañana entre semana. Y ella es más, te la cuento así para que veas cómo yo me enteré. Esa fue, pero yo tenía como que la duda si era paranormal o no. Eso pasó un domingo, un sábado temprano. Estábamos ella y yo solos ahí. Estábamos como dormitando porque veníamos de la calle y subimos y no estaban sus papás ni su hermana. Estábamos como dormitando y de repente la puerta estaba abierta de su cuarto, ¿no? Y yo empiezo a escuchar pasos como de pantuflas. Pero ya ves cómo suenan las pantuflas estas. De que se oye como la suela de plástico y luego que el pie choca. O sea, es como un doble golpe, ¿no? Entonces yo me estaba quedando dormido, volteo, o sea, despierto y digo, ya llegaron sus papás. Pero, o sea, yo no estábamos haciendo nada, pero dije, no vayan a pensar que estamos haciendo algo aquí. Claro. Entonces como que me incorporé en la cama y, o sea, estábamos vestidos y todo, pero yo como que dije, no, espérate, no son sus papás porque o sea, el señor, el papá de mi exnovia tenía un vozarrón. Entonces se escuchaba desde la puerta de la privada, se escuchaba su vocesota, ¿no? La hermana era una niña chiquita, bueno, como de 8 o 9 años. Y era de esas niñas que están gritando, que hacen mucho ruido. La puerta hacía mucho ruido y no se oyó nada. Y no se oían pasos de botas o de zapatos. Se oía un solo par de pasos y con pantuflas. Entonces yo dije, no tiene sentido nada de esto. Y como que nada más yo me siento y me volteo como hacia acá, que era donde estaba la puerta del cuarto. Y ella como que también se despierta y ella tranquila, con los ojos cerrados, me dice, espérate, ahorita pasa. Y yo, ¿qué? Dice, espérate. Siguen caminando los pasos sobre el pasillo. Y ya cuando iba a pasar así por enfrente de la puerta donde estábamos nosotros, o sea, no se veía nada, pero se escucharon clarito los pasos como si alguien fuera pasando, pero no había nadie. Y su cuarto era el penúltimo, era su cuarto, luego el baño y luego ya topabas con pared. Entonces pasa y ya cuando se supone que llegó a la pared se dejan de escuchar los pasos. Y yo le digo, ¿qué fue eso? Claro. Pero ella ya llevamos como 3 años de novios y nunca me lo había platicado. Y me dice, es que aquí primero había vivido su abuelita y luego se fue y se fueron a vivir ellos. Entonces me dijo como que ella de niña, la primera vez que lo vio, bueno, ya no estaba tan niña, ya estaba como en la secundaria. Dice que se paró por agua en la madrugada y que vio a una señora viejita parada frente al ventanal. El ventanal daba hacia, digamos, te asomabas y veías la privada. Entonces vio una viejita ahí parada así y que cuando ella se quedó así como, ¿qué es eso? La señora la volteó a ver y ella salió corriendo y le contó a su mamá y su mamá le dijo, no, tranquila, es que aquí se aparece. O sea, desde que vivía aquí mi mamá se aparece esa señora. Y que ya para ellas era normal que de repente pasaban y estaba la señora sentada en un sillón, pero siempre en la madrugada, o sea, nunca pasaba de día. Pero en la madrugada siempre era de que ahí estaba la señora o estaba parada. Y ya cuando me empezó a contar como la historia de la privada, o sea, sí habían pasado muchas cosas muy feas. Y te digo que incluso ya creo que fue el año que terminamos, o no me acuerdo si fue un año antes, una vecina de ahí se quitó la vida en un cuarto de servicio. Pero me acuerdo que ella me marcó muy alterada. Me dijo, es que esta chava, bueno, esta señora, o sea, la acaban de encontrar en un cuarto y están, los forenses se le están llevando. Y ahí sí no me acuerdo bien, porque creo que la hermanita por andar de metiche, creo que vio esto. O sea, sí, fue feo. Esto salió en las noticias. Dramático y todo. Sí, sí, sí. Y ahí borré la foto, pero me la mandó porque como era muy amiga la mamá de ella, lograron como entrar un día al departamento como a sacar cosas o a ver como qué podía haber. Y ella me mandó la foto en el baño, en la regadera había como un símbolo pintado, como una espiral. La foto la perdí porque pues es un celular viejo y ya pasaron años, pero me acuerdo que sí me dijo, es que estar metida en algo de brujería. Y le dije, no sé, porque pues la señora sí sufría depresión y demás, pero pues ese símbolo era, haz de cuenta que era como una espiral, como con algo más, pintada en la regadera. O sea, que la pintaron con un dedo. O sea, no era una decoración. O sea, no era con un plumón, no. Era... Haz de cuenta que sí, como si hubieran hecho una especie de ritual así como rápido en la regadera. Wow. Y pues a la señora la encontraron en el cuarto de servicio.
Entonces, y esa fue una de muchas que han pasado ahí, porque sí, la privada es muy bonita. Siempre la gente que pasa por afuera, yo que me tocó esperar ahí años a que bajara, la gente se paraba a tomar fotos de lo bonita que es. Pero cuando entras sí se siente como una vibra medio rara. Y en el departamento de ella, yo que llegué a entrar en la noche así como que no había nadie, y nosotros éramos los primeros en llegar, me acuerdo una vez que dije, ay güey, volteé yo hacia el pasillo este que te digo, y había un espejo al fondo. El departamento era grande, a lo mejor un poco más grande que este, pero te juro que esa vez que entramos así con la luz apagada, el único que iluminaba era el ventanal, que era la luz de afuera. Te juro que se veía infinito. O sea, yo me sentía como que había entrado a un bosque. O sea, me acuerdo que yo dije, y yo traía los lentes puestos y dije, a ver, ¿qué? O sea, es como un efecto óptico, ¿qué? Y sí te lo juro que sí hasta me desorienté. Así de, o sea, yo conocía las dimensiones del departamento y todo, pero esa noche veníamos platicando y todo, abre la puerta, entramos y te juro que yo me sentía así como en la nada. O sea, me sentía así en un espacio gigantesco negro. Ya cuando ella prendió la luz, así como si me hubieran regresado de otra realidad, y ¡pum! Ya sé dónde estoy. Pero te juro que fue así de... Es más, la casa siempre olía como a cigarro porque su mamá fumaba mucho. Pero ese día que entramos no olía nada. Estaba muy raro. Fue una vivencia muy rara que tuve en ese departamento. Fíjense que ese efecto, hablando, vamos a ir así, una y otra. Es que se presta, con el Rick se presta. Recordé la investigación que realizamos en el exconvento de Santa Rosa en Puebla. Vamos a colocar una de las imágenes que está increíble. Bueno, en sí, a ciencia cierta, una televisora nos consigue el permiso de ir a investigar el exconvento de Santa Rosa en Puebla. No sé si actualmente sigue siendo un museo de Talavera, pero en aquel entonces era un museo, y recuerdo que nos dieron la autorización y nos dijeron, ¿quieren el museo? Nosotros encantados por ser un exconvento, ¿no? O sea, de ahí de lleno dijimos, la de historias que ha de haber, y no estábamos equivocados. Claro. Cuando fuimos en un pre-scouting, por así decirlo, es una exploración primaria, para que me entiendan, pero fuimos en la mañana porque la idea era como dimensionar en dónde podíamos tener acceso, quiénes iban a estar de vigilancia, todo esto, ¿no? Sí. Llegamos y la televisora nos dijo, se van a ver con el director de policías de ahí de la zona y el director del exconvento para que les explique cómo va a estar el asunto, ¿no? Yo, pues está padrísimo, un exconvento increíblemente hermoso. De hecho, es muy afamado por sus cocinas, porque las cocinas están como una especie de sótano. Y esas cocinas están representando siempre las 11 monjas. Las 11 monjas en el exconvento de Santa Rosa, aproximadamente 1600, de 1619, si no me recuerdo, a reserva que alguien tenga el dato más preciso y que lo comente aquí, pero es de 1600. Fungió como exconvento, luego lo transformaron en manicomio. Y luego fue vecindad y luego terminó siendo exconvento. Hoy es exconvento, pero sigue siendo convento. Sí. Pues estas 4 formas o utilizaciones dejó en su rastro mucha residual, o sea, mucho fantasmogénesis y muchas cosas que hoy por hoy les puedo decir que el exconvento no te narra específicamente esas historias. Claro. Sin embargo, te dice la data confirmada, ¿verdad? Vecindad, exconvento, manicomio y otra vez exconvento. Total, para no ser las más cansadas, estábamos entrevistándonos con el director, que era una especie de guía de turistas, y nos da un recorrido. De ahí es donde fuimos a ver lo que es la zona de cocinas, que está increíblemente hermosa porque son Talavera, todo es Talavera. Sí. Luego subimos y la escalera y pasillos. Está dispuesto, el museo entre el Museo de Talavera, las artesanías de latón y cosas de esas. Como un muy folclórico. Bueno, nosotros estábamos diciendo, está padre. ¿Dónde podemos entrar? ¿Dónde no podemos entrar? ¿Qué podemos acceder? ¿Dónde no podemos acceder? Y nos dicen, el exconvento está abierto para ustedes. La única condición es que ustedes entran, les cerramos y venimos por ustedes en la mañana. Y yo, pues para mí mejor. Le digo, si no vas a estar policía, está padrísimo. No me estorbas en mi cuadro. Yo voy a estar utilizando todo el exconvento y todo feliz. Íbamos con otro compañero, el cual se llama David Rojas. Te mandamos un fuerte saludo, amigo.
Y y hicimos 2 equipos, ¿no? Entonces, el equipo de nosotros de la agencia y el equipo de David Rojas. Hay N cantidad de fenómenos paranormales, pero lo que van a ver a continuación, principalmente en el área donde están unos caballos de latón, amigo, había unos caballos de estos como de feria, de esa feria antigua del carrusel, que los caballos son enormes y son pesadísimos. Sí. No precisamente es de latón, son como de fierro, de hierro. Sí. ¿No? Son pesadísimos. O sea, el guía nos decía, aproximadamente estos caballos, el más grande pesaba alrededor de 200 kilos y el otro aproximadamente 180 o 100 kilos. O sea, no eran ligeros. Sí, claro. Estaban sostenidos sobre su eje y estaban expuestos, ¿no? Y nos dijimos, está padre la zona. Y me dice, aquí, el guía de turistas, aquí dicen los empleados y algunos visitantes que sienten escalofrío. Yo la verdad es que X, ¿no? Digo, pues ok, vamos. Y ya nos va haciendo el recorrido. En otra habitación nos dice, aquí es una de las mazmorras que utilizaban para el manicomio. Tú te adentrabas a la mazmorra, amigo, y veías el blackout. No, aquí hay luz, cabrón. El blackout era una mazmorra, o sea, tenían una ventana muy reducida, como una especie de rectángulo, que era la ventana, que prácticamente era entrada de aire, ni siquiera era ventana. De luz. Cero. Y en el piso tenía un surco. Me acuerdo que tenía como una especie de surco que daba la vuelta a toda la habitación. Y en la habitación te hablo, esto es grande, amigo. Creo que la 4ª parte de este cuarto. Total que nos dice, pues miren, aquí encerraron a la gente. Y el surco que ven ustedes era como para que la gente no se volviera más loca de lo que ya estaba. Y yo digo, ¿por qué? Dice, es que los ponían a hacer recorridos con una vara. Entonces les decían que tenían que recorrer para que no se les perdiera su mente. Y yo, ¿en serio? O sea, no se les perdía, de por sí ya estaban mal, trastocados, y luego hacer eso está cañón. Y te encerraban. Y si era justo me acordé mucho que en este asunto que contaste de la oscuridad. Total que ya nos vamos pasando y vamos pasando un área del convento donde se ve expuesto los hábitos de las monjas. Y yo pues, estaba joven. Estamos hablando como... ¿Cuántos años tienes, Rix? 27, acabo de cumplir. Más o menos de tu edad, hermano. Pues nos gusta el relajo y empezamos a cotorrear y veíamos... Yo vi un hábito bastante grande, o sea, de una persona de talla grande. Y pues empezamos a bromear entre nosotros, ¿no? Traíamos una broma ahí con David Rojas y le empezamos, no, mira, aquí está el hábito de Zor, no voy a decir... Ya se imagina. Y acá el de Zor, y acá el de Zor. Y estábamos jugando. Y nos dice el guía, aquí el que se burla de las monjas, lo espantan, ¿eh? Yo lo pensaría 2 veces antes de seguir bromeando con las monjas. Porque si no lo saben, las monjas no te van a decir, no te van a expresar nada con la voz. Porque las monjas hicieron un voto de silencio. 11 monjas, el voto de silencio de 11 monjas ellas se entregan al silencio total, no se hablan entre ellas, no hablan al exterior, todo es comunicación vía por escrito y demás. Es algo bien crucial y bien extraño. Claro. Se sumergen en un silencio y su vida en todo el convento, en todo el claustro, porque es una especie de claustro, no se hablan ni entre ellas. Imagínate eso. Wow. Pensemos en el tema súper religioso fanático de esos tiempos. Y pues sí podrías pensar que sí hubiese ese voto de silencio. Claro. Yo la verdad le dije, mira, hermano, pues venimos a buscar esto. Pues qué mejor. Digo, si esto yo le dije, si esto lo va a provocar, venga a nuestro reino, ¿no? Entonces me dice, ¿en serio? Sí, claro. Bueno, ustedes, yo ya advertí. Nos da la noche, hermano. Las primeras imágenes que están viendo en sus pantallas son de la primera noche. Los caballos de latón empiezan a moverse. Hay un sensor de movimiento que nosotros tenemos. Es una cámara Super Night Shot. El sistema es Handycam. Estamos hablando de 2006-2007. La cámara Sony siempre es... Bueno, utilizamos cámara Sony en todo momento. Pero en aquel entonces Sony hace una especie de cámaras de mano que son para vacacionar. Y su sistema es... Mételes un sistema Night para que graben de noche. Y el Super Night Shot era... de noche y haz de día, ¿no?
Ok. Que realmente no era mucho. Hoy tenemos más cámaras sofisticadas con un montón de LEDs. 20 años después. 20 años después. Y antes eran 2 LEDs. Bueno, colocamos las cámaras y esas imágenes que están viendo en sus pantallas es de los caballos del Atón moviéndose. Wow. Se mueven solos y en un momento dado detecta el movimiento. A lo que ven ahí es mi persona. Empiezo a tratar de buscar qué es lo que lo está moviendo. Y se ve una emanación rara que yo le llamo la emanación ectoplasmática de un rostro. Wow. Al momento que se ve, se están viendo en la pantalla. Wow. Pero no solamente pasó eso, amigo. Nosotros ya dijimos, vimos las cámaras, las revisamos, dije, pues es temprano, pero ya obtuvimos. Yo honestamente dije, pues ya obtuvimos lo que teníamos, lo que veníamos a buscar. Justo. Si quieren nos quedamos toda la noche, no tengo bronca, pero yo ya obtuve mi material, vámonos. Y me decían ellos, pues sí, y David Rojas estaba como medio temeroso porque le estábamos bromeando. Nosotros la verdad ya estábamos echando relajo. Y en la escena que van a ver a continuación, estamos en el patio. Yo no, ni su servidor, ni David Rojas, ni mi queridísimo TG, que es el que grabó esa imagen, nadie estábamos pensando en nada que ver con el exconvento ni con sus fantasmas. Nosotros estábamos en el plan de vamos a echar relajo. Y la verdad estábamos pasando la noche porque yo le marqué a mi productor y le dije, oye, ¿le puedes hablar a los policías? Ya nos vinieron a encerrar y todo el rollo. A que ya vengan a abrirnos porque ya grabamos todo. Y me dice, ¿cómo? ¿Ya tienen el material? Ya tenemos el material. Hasta me dijo, se me hace que les dio miedo. Le digo, no, güey, es que ya a ver, no nos vamos a quedar toda la noche, güey. Ya mándanos. Ahora, no era tan temprano, eran como las 2 de la mañana. Ok. Entonces dijimos, pues ya ¿qué hacemos? Ya tenemos todo, ¿no? Claro. En eso pasamos una especie de puerta en ese patio. Ahorita están viendo las imágenes del patio. Y hay una puerta y empezamos a escuchar todos como cantos gregorianos. Debo decirte esto. Esa puerta, debo tener la fotografía ahí y la voy a mandar a la producción para que se las ponga. Es un portón grande donde decían, donde el guía de turista nos decía, del otro lado está el Altísimo, es decir, está el exconvento con toda la proporción del exconvento, toda la arquitectura, y de un lado era como la capilla de oratoria, que por eso decían, este es donde está el Altísimo y donde se hacen veneraciones. Okay. Yo honestamente pues nunca nos abrieron, o sea, eso fue en la mañana y nunca supimos, era un portón enorme. Pasamos por ahí, Rix, como si fueran cantos gregorianos. O sea, de verdad, digo, esa es mi forma de entenderlo. Porque pasamos una primera cámara y dijimos, Chihuahua. Y yo les dije, güey, ¿escuchan? Y todos de repente nos quedamos así, con lámparas en mano y empezamos a señalar la puerta. Y se escuchaba muy tenue, pero se escuchaban como si fueran monjes, ¿no? Y yo hasta dije, debe de haber siempre sale el escéptico, debe de haber una capilla y estos güeyes nos están diciendo y debe estar en funcionamiento y yo todavía escéptico. Claro. No hicimos caso, seguimos caminando y estábamos nosotros bromeando a David. Y en eso David se cruza de mi cámara y veo detrás de David, incluso lo están viendo en su pantalla, cruza y se ve algo que pasa detrás de él. Wow. Yo en ese momento les digo, güey, tengo algo. Y lo único que hago es jalarme. Trago mi cámara y lo que están viendo es a mi persona con una mochila y una cámara. Pasa David, me subo unas escaleras que están de ahí de lo que es el patio del exconvento. Subo las escaleras, Rix, y sale en un frame. En un frame que les hablo de un cuadro. O sea, es decir, hay 24 cuadros que son prácticamente una imagen, ¿no? Son 24 cuadros por segundo y de ahí se definen incluso las resoluciones. 24, 29.9, 30 cuadros y 60 cuadros y ya viene el 4K y todo lo demás. Bueno, en ese entonces eran pues 24 cuadros. Imagínense que salga una imagen en cuadro y medio en 2 cuadros. Wow. Lo que ven en sus pantallas es mi persona con un morral y con la cámara subiendo la escalera de esos arcos del exconvento y una monja, Rix. Wow. La proporción de la monja es la proporción que nosotros vimos del hábito. Ahí sí nadie nos va a contar porque todos, yo la verdad es que no sentí nada, nadie vio nada, subo, simplemente se ve cómo nos dirigimos. Bueno, yo me dirijo a una especie de puerta porque yo seguía viendo en mi cámara algo que estaba como blanco, como blanquecino, como etéreo, pasando en mi cámara
y yo seguí esa cosa y se mete una especie de habitación de otra área del convento, donde incluso forzamos la puerta. La verdad. ¿Tenías permiso? Pues es que yo dije, ya tenemos el permiso. Eso fue hace muchos años, ya tenía la edad de Rick. Pues, si quiero volver a ir, espero que ya es otro momento. Yo ya voy a tocar la puerta decentemente. Ya nos presten la llave. La verdad es que estábamos ahí y decíamos, yo no tenía ni por aquí idea de la monja, amigo. Entonces yo estoy así como, pues, ¿qué hacemos? Aquí se metió. Yo tal les digo, esa cosa se metió aquí. Pero ya se nos había olvidado de los cantos, porque dijimos, no podemos, fíjate, ¿cómo es la mente? Yo dije, portón, ha de haber unos monjes ahí cantando de nosotros. O sea, no podemos interrumpir. ¿Qué tal si entramos y los monjes? No. Sí. Yo la verdad es que pasó por mi mente. Dije, no, pues mejor aquí no. Y sí se me ocurrió ahí en esa puerta forzarla. Entonces le digo a mi ex-partner, le digo, ¿qué onda? La abrimos, me dice... Yo ya lo había pensado y traía como un fierro, cabrón. Y... ¿no? Estábamos chavos. Se abre la puerta de mi hermanito y digo yo pensando, pues voy a encontrar algo como la capilla. No, una habitación totalmente muy... Como muy cerrada, un pasillo y puro arte sacro. Estoy hablando de arte sacro del siglo XVI. Entonces, la verdad, o sea, de ese arte que antiguo, que está cotizado en el mercado negro y que sí te pagaban hasta $500,000 por ellos, ¿no? Wow. Nadie pensó nada de eso. Aún a pesar que traíamos cámaras Handycam, Super Night Shot, pues no eran cámaras tan sencillas de conseguir, ¿no? Entonces, pero dijimos, ok, creo que no. Pasa. Vinieron por nosotros, cerramos el cerrojo como pudimos, listo. Y yo dije, pues nada más tenemos los caballos de latón, que eso está padre. Tenemos esa cosa, esa imagen rara, extraña que se ve en la cámara. Yo con eso estoy conforme. No sé si ustedes quieren pues, buscar más cosas, pero para mí 2 de la mañana es convento. Mejor vamos a rezarnos al hotel porque al otro día tenemos que partir a la Ciudad de México tempranísimo. Pues va, listo, vámonos. Llegaron los policías. Uy, todavía nos hicieron burla. Uy, jóvenes, no que muy los hombres de negro y no sé qué. Ya ábranos, ya nos queremos ir. Regreso a Ciudad de México. Tigi, así es, le decimos de cariño, es un gran camarógrafo y un editor. Traía una cámara Super Night también. Y luego me habla y me dice, oye, Samudio, ¿qué pasó? ¿Te sientes bien? Le digo, ¿por? Pues sí, güey, o sea, ¿qué? ¿Por qué? Ajá, yo, pues, ¿qué pasó? ¿Qué? Dice, ¿de verdad te sientes bien? Le digo yo, pues normal, güey, pues ¿qué? Pues normal, güey, ¿por qué? Dice, se te metió una monja, cabrón. Y yo, ¿cómo crees? Y es donde vamos a repetir el video, van a ver todo lo que les acabo de platicar, como yo me jalo con la cámara, traigo la mochila. Al subir el escalón, mi estimadísimo, era uno de los arcos principales del exconvento donde estaba el sepulcro de las 11 monjas. Okay. Y lo que yo pisé con mis pies, y aparte de la burla que yo le hice, pueden verlo en sus pantallas, lo estamos friseando, se ve la monja, pero se ve todo el contorno, amigo, toda la caperuza y todo, se me queda viendo así y vámonos. Wow, amigo. Y desde ese momento hasta nuestros días me gusta el rompope. No, aprendiste a hacer rompope. Me gusta hacer rompope. No, la verdad es que ahorita lo digo de broma, pero pues a nosotros, yo decía, nada más traemos este material y punto, ¿no? Sí, claro. Pero cuando yo vi ese material, se los juro, es más, los editores de Televisa lo dijeron, ay, pinches hombres de negro, a ver. Y uno de ellos me dijo, no, güey, está en frame y medio, güey. O sea, colocar un frame y medio sí se va, o sea, se vería una sobreexposición de la imagen, se vería una incrustación, incluso en la propia cámara que es análoga, es un tape, es decir, es de cinta electromagnética. Tendrías que manipular la cinta porque es tiempo real. Sí. Porque esas codificaciones en un sistema, hoy un software es súper detectable. Antes era todavía más detectable porque el software no era tan sofisticado. Entonces, si tú lo pasabas por un software como una edición por AVI o una edición
Ni siquiera había MP4, había todavía... Estaba apenas empezando el archivo MOV. Ok. El de Apple, Sí. ¿no? Y editaban por AVI. O MPG, imagínate. Ese ni me tocó a mí. Esto en 2006, 2007. Sí. Y me dice el editor, no. Tendrían que haberlo puesto ustedes en tiempo real. Ahí están las imágenes, los estamos reproduciendo. Wow. Y suele suceder justo hablando y entrando a los temas, amigo. Sí. De cómo coexisten estas personas independientemente que ya no están en este plano. Uh-huh. Y cómo se van dando como estos hechos. Y una vez que nosotros transgredimos un poco ese espacio, cuando pasamos ese espacio, pues se puede manifestar incluso agresivo hacia nosotros. 100%. 100%, amigo. Y ahorita que estás contando esto, digo, no sé qué postura religiosa tengas tú. Ningún amigo. Igual que yo. Bien, muy bien. O sea, ya ves que estaba pues este cliché de que no, es que si rezas se van a ir estas entidades. Ajá. Pero por ejemplo, esto que estás contando, digo, no sé si estas monjas eran de espíritus malignos o no, Uh-huh. pero estaban viviendo ahí en un lugar que supuestamente es santo. Y me recordó una historia que estaba checando antes de venir y que te quería contar. Sí, Les amigo. quería contar a todos ustedes. Por favor. Esa me hizo llegar un suscriptor chileno a inicios del año pasado. Ocurrió en 1967 a su tío abuelo. Uh-huh. Sus dos tíos abuelos, porque eran dos hermanos, uno de nombre Manuel y otro Antonio. Ah, pues como tú era tu tocayo. Uh-huh. Ellos eran arrieros y ellos vivían en una zona de Chile que hace frontera con Argentina, en los Andes. Uh-huh. Entonces ellos en ciertas épocas del año llevaban a sus ovejas y a sus cabras como que por la montaña para pastar. Sobre todo era como que entre el final del invierno y muy inicio de la primavera. Uh-huh. Porque ahí en su zona no había, entonces tenían que llevarlos un tramo largo. Creo que se llamaba La Candelaria, si no mal recuerdo, la Uh-huh. zona. Uh-huh. Ellos van avanzando, ya empezaba como a derretirse el hielo. Llegan a una como cabaña que era como se estilaba para la gente, porque habían varias como granjas que hacían eso de llevar a los animales. Entonces llegan como a una cabaña que la función era que descansaran ahí los granjeros, los arrieros y los animales. Llegan ellos, realmente lo que hicieron fue como que más bien comer y tomar un poco de agua, pero ellos iban a seguir el viaje. Entonces el señor que estaba a cargo de la cabañita con sus hijas, era un viejito, y le dice, oigan, yo les recomiendo que se queden a dormir aquí, o sea, pues para eso está, o sea, no hay ningún cobro extra, o sea, quédense ahí con los animales en el granero y mañana temprano siguen. Y ellos dicen, no, es que tenemos un itinerario, ya vamos atrasados porque con el deshielo se derritió y tumbó como parte de la tierra y demás. Entonces vamos atrasados. Y dice, seguros. Sí, vamos a acampar en tal zona, ¿no? Ah, sí. Y dice, bueno, es que acá, o sea, hacia la zona hacia la que ustedes se dirigen, se aparece algo que ellos denominaban la clifa. Así le decían. Y era como, él les dice que era una bruja. Pero ahí yo justo cuando conté esa historia me acordé de lo que tú me contaste de la bruja nahual, de la evolución de la bruja, porque ahí te va, no era una bruja humana. Entonces le dices que se aparece la clifa y pues va por ustedes, ¿no? Entonces, y se aparece en las noches y en estas épocas. Entonces por eso les digo que se queden aquí y mañana temprano siguen su viaje. Ellos hasta se burlan del señor y dicen, la clifa nos hace los mandados y no sé qué. El señor los deja ir, siguen avanzando, se ponen a acampar, prenden una fogata, están los 5 arrieros y sus animales. Y en eso ven que una chica muy bonita viene caminando. Una chava que venía vestida con un vestido blanco muy hasta transparente. Okay. Entonces estos cuates, pues, puros hombres, borrachos, le dicen, ven, acércate aquí al fuego, porque la chava temblaba de frío. Le dice, ven, acércate aquí al fuego con nosotros. Se acerca, pero le empiezan primero nada más como a piropear, le empiezan a ver. Y la chava no decía nada, solamente estaba ahí sentada. Pero ya conforme se sigue, pues siguen ellos con sus instintos, se siguen soltando, le empiezan a tocar primero la cara, luego el cabello, luego empiezan a agarrar el pecho, luego las piernas. Y una cosa lleva a la otra y entre 4 de los 5, pues le hacen lo peor a la chava. Entonces tomando turnos. El único que decide no hacer nada es el tío Manuel, el tío abuelo de mi suscriptor, Manuel. Él dice que se va, pero le dio miedo como enfrentarse a los otros 4 para evitarlo. O sea, él dice cobardemente, se alejó. Se fue. O sea, se fue como que a alimentar a las mulas que llevaban, pero pues mientras estos cuates hacían y deshacían con la chava, ¿no?
Pasaron las horas, la chava nomás estaba como sentada, o sea, ya pasa, o sea, cuando él regresa, la chava nomás está sentada así en el fuego ya con la ropa desgarrada, golpeada, despeinada, y estos chavos, bueno, los otros güeyes tomados y ya dormidos, ¿no? Entonces él como que empieza a llorar y le da mucho sentimiento y hay mucho arrepentimiento de no hice nada, ¿no? Entonces él lo único que hace es quitarse el poncho que traía y se lo pone a ella y le besa la frente. Y cuando le besa la frente, la chava lo voltea a ver. Y así, iluminado por la luz de la fogata, se le desfigura completamente el rostro. Le salen como colmillos. La boca se le hace muy amplia, muy, muy, muy amplia. Los ojos se le hacen como alargados, como de animal. Y se levanta, agarra a su hermano, al otro tío, a Antonio, y lo arrastra, pero así como si no pesara nada, lo arrastra en el fuego y le empieza a zarandear en la fogata. Y el cuate gritando, obviamente estaba quemando vivo, y ahí se queda. Le arranca un brazo así con sus manos, la chava lo agarra y le arranca un brazo como si fuera un muñeco. Obviamente pues empieza a chorrear todo, y todos entran en pánico, empiezan a correr. Agarra otro, igual creo que lo desnuca, le rompe el cuello, algo así. O sea, la chava, ellos dicen, esto no es una mujer, o sea, una mujer no podría hacer esto con las manos. Se espantan mucho, como pueden, se suben en las mulas, los tres que quedan, o sea, el tío Manuel y los otros dos, se echan a correr en las mulas y escuchan que algo viene atrás de ellos corriendo. O sea, ellos nada más escuchaban los gritos de los otros dos hasta que se callaron. O sea, dijeron, ya no están vivos. Venía algo detrás de ellos, de las mulas, en la oscuridad, en el bosque. Ellos recordaban que los guías, ellos le dicen carabineros, me imagino que son como policías. Como policías, sí. Les habían dicho que tal sendero, si siguen hacia abajo, llegan a una capilla. Entonces ellos se acuerdan y van hacia allá. Como medio pueden, ¿no? Porque están en la oscuridad del bosque. Van corriendo, en el camino agarra al de hasta atrás, lo vuelve a agarrar, o sea, lo jala. Y se escuchan como los huesos tronando y eso, los otros no quieren voltear. Siguen cabalgando y llegan efectivamente a como una pequeña parroquia pues de pueblo. O sea, no era una gran iglesia, era una pequeña iglesia. Entran, le cuentan al sacerdote, o sea, como que los dos incluso se confiesan con el sacerdote y empiezan a llorar los dos, o sea, uno por arrepentimiento, el otro por miedo, porque dices que a los que está desviviendo es a los que le hicieron esto y yo fui uno de ellos, yo sigo, ¿no? Porque aparte iba como que en el orden de lo que lo habían hecho. Exactamente. Claro. Entonces él era el último. Empieza esta cosa, se asoman por la ventana y ella está afuera con su mismo vestido blanco así desgarrado, con el chal encima, pero con su cara esta monstruosa. Ya no era la chava bonita que habían visto, estaba horrible. Ya estaba amaneciendo y ella lo único que hacía era rodear la iglesia y gritar el nombre del otro arriero, como gimiendo, pero como burlándose de él, así como que nada más gritaba su nombre, era lo único que decía. Empiezan a pasar las horas, este cuate está haciendo un estado de shock, y hasta que no aguanta, sube al campanario y se avienta. O sea, dice ya no aguanto, no sé qué me va a hacer. Mejor yo. Se desvive. Exacto, se desvive, se avienta. Y ya amanece. Cuando termina de amanecer, la cosa ya no estaba a los alrededores. El Manuel se queda ahí otros 2 días en completo estado de shock. El sacerdote lo cuidó y todo eso. Y cuando ya estaba un poco mejor, llamó a los carabineros que fueron por él y lo escoltaron como hacia el pueblo, ¿no? Cuando llegan, sin ninguna explicación, sus cabras, sus ovejas, todo estaba ahí. No faltaba ni una, estaban ahí y lo estaba resguardando una mujer, que era esta chica. Como la habían visto primero, bonita, y traía y no traía golpes, nada, como si nada hubiera pasado. Y ella estaba tranquila, traía puesto el chal que él le había puesto 2 noches antes, y aparte con un vientre, o sea, como si estuviera embarazada. Entonces los carabineros le preguntan, ¿es su esposa? Y él no sabe qué decir, porque sabe que no le van a creer, y nomás dice que sí con la cabeza. Se baja, le dicen, qué bonita está su esposa, y se van. Y esta chava, cuando él camina hacia él, se quita el chal, ve que está desnuda. Ella lo toma a él por la fuerza, o sea, él como que obviamente pues no quería porque sabía lo que era. Lo toma ella a él. Cuando termine, lo besa en los labios y se va caminando nuda hacia el monte otra vez, ya de día. Y el cuate pues nada más regresó a la casa con los animales, no faltaba ni uno. Se regresan todos. Le cuenta a sus papás, primero llega con sus papás, ellos eran jóvenes, pues en esa época eran jóvenes, eran tal vez de 20 o tal vez más jóvenes. Los papás no le creen. Y le dice, no, o sea, tú di que, incluyendo a tu hermano, que los mató un animal. O sea, que se encontraron con porque hay muchos depredadores en esa zona, además. Que los agarró un depredador. Puma o algo, sí, no vayas a contar esa historia porque no te van a creer. O sea, ellos le creían porque lo vieron. Pero decían, no le digas eso a la gente porque no te van a creer. Entonces a los familiares de los otros arrieros los compensaron como con un animal, con 2 animalitos, con una oveja, una cabra. Y ya, nadie preguntó más.
pasan los años, unos 3, tal vez 2, 3 años, y un día iban saliendo de misa, la familia, o sea, este cuate Manuel con sus papás, iban saliendo de misa, y afuera de la iglesia esperándolo estaba otra vez esta mujer, pero traía una bebé. Okay. Una bebé muy bonita y que tenía los mismos ojos de Manuel. Entonces, sin decirle nada, le da a la niña y se va. Y él se la queda. Y él crió a esa niña toda su vida, y esa niña es la tía de mi suscriptor. No. Oye, está increíble. Esa historia. Y dice que, o sea, cuando él me mandó ese correo, que de hecho fue, te digo, poquito después, fue todas esas mismas fechas de hace un año, me dice que en ese entonces la señora tenía ya 50 y tantos años, pero se veía como mucho más joven de lo que era en realidad. O sea, se veía como de 30, pero ya era una señora de 50 y tantos años. Entonces, una criatura del bosque, una ondina, justamente. Un hada, una bruja. Algo bello. Y ella es híbrido, porque pues el papá era un humano normal. Wow. Y porque también lo curioso es que, o sea, el papá fue... O sea, ¿quién fue el papá? Claro. Porque sí tiene los ojos del papá, pero, o sea, del tío, pero no... O sea, ella ya tenía la panza cuando lo encuentra. Claro. Entonces, ahí por ejemplo, yo la duda que tenía cuando me llegó el relato fue, pues la panza fue... Porque finalmente sí como que da a entender que se comió a los otros. Sí, entonces, se alimentó de los otros. la panza de que acaba de comer. Podría ser como una lamia. Las lamias usualmente están en los lagos, donde yacen los lagos, bueno, donde surgen los lagos o riachuelos. Y son estas, le llaman las lavanderas del terror, porque están como lavando la ropa en los lagos. Y son mujeres muy bellas, se representan usualmente como mujeres muy hermosas. Y atraen a los curiosos, los gandayas y todo, y se alimentan de ellos. Es muy parecidas, son muy parecidas a las sirenas. En ese contexto. Sí. Mi queridísimo Rix, tú, híjole, nos podríamos quedar aquí, ¿qué? 24 horas, amigo. Sin problema. Un día hay que hacer un live así, de, historia. ¿Verdad? De hecho, por ahí te va a llegar una invitación que estábamos planeando. Ya estás, amigo. Tenemos pendiente esa invitación y regresar a ese Airbnb. Claro que sí. Hacer experimentación, hermano. Sí. Ahí tenemos que armarlo por fechas de Halloween, a ver si... Vemos si abre algo. Órale, me late. Queridísimo Rix, mil gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por tu tiempo, amigo. Gracias a ti por la invitación, amigo. Cuando quieras, ya sabes que aquí. Oye, aparte estoy cerquita, entonces. Yo sé, amigo. Tus redes sociales, amigo, ¿dónde te encuentran? Gracias, amigo. Me pueden encontrar. Mi canal principal es aquí en YouTube, El Grimorio de Rix. Ahí estoy contando historias que me llegan como esta que les acabo de contar. O uno que otro caso famosito. A ver, porque acabo de subir un video que ya no te platiqué la historia de una que contó Mel Gibson en un podcast hace unos meses. Por ahí ando contando de todo de terror. También me siguen en Instagram como El Grimorio de Rix, en Facebook como El Grimorio de Rix y en Spotify como El Monstruoso Podcast de Rix. Y también tengo mis libros que son de ficción, pero siempre trato como que meter cosas de leyendas y cosas así. Me encuentran en Amazon, únicamente están de venta en Amazon, de Demonios de Luna Llena, Mexicántropos versus Vampiros y La Orden de Camazots. Ahí me encuentran en Amazon también. Pues ahí están todas las vías de comunicación y por favor denle amor al Grimorio de Rix. Gracias, amigo. Para que lo tengamos en otra ocasión y ya estamos, ya están los compromisos, amigo. Muchísimas gracias. A ti, hermano, gracias por la invitación. De verdad, gracias. Gracias a todos ustedes y por favor, comenten si les gustaron las historias. Esta es otra versión un poquito diferente de Historias Embrujadas Podcast. Acuérdense que tenemos especialistas, tenemos también casos y ¿por qué no? Una noche de historias paranormales. Muchísimas gracias a todos y a todas. Por favor, denle cariño. Nos vemos.